Este Power es mucho más largo, pero como lo quiero como situar a propósito de la evaluación, ¿verdad? Bueno, la semana pasada revisamos a Piaget, los distintos estadios. Le volví a reenviar un texto eh, que es sobre, bueno, el mismo que tenía en el desarrollo psicológico, pero les mencioné unas páginas. No sé si lo habrán podido ver, porque esas páginas resumen lo que hablamos de Piaget. Entonces yo también creo que son como 3 páginas, un resumen chiquitito, hecho es como, hay como una esquemita. Y me gustó porque creo que los puede ayudar también a hacer el trabajo, ¿ya? Ángelo, después le voy a pedir si le llegó ese mail, porque estoy un poquito preocupada porque hoy día cuando le mandé el link, no sé por qué no, yo en teoría te tengo a ti. Entonces, te agradezco mucho que me hayas escrito, eh, porque justamente te tiene que llegar todo el material, ¿ya? Entonces, si quieres después de la clase o por mail, si es que le falta algo, usted me avisa Ese y mail me lo llegó, vemos, profe, ¿ya? no se preocupe. Sí, Ah, le llegó ese mail, súper. Ya, pues ya. entonces vamos con Sí, el sí me llegó. lenguaje. Eh, bueno, del gesto a la palabra, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, en un primer momento los niños, las niñas, ¿verdad? O más bien el infante, ¿m? No sabe hablar, no nace hablando, ¿sí? Pero muy interesante cómo los cuidadores, particularmente el rol de la madre, que habíamos hablado antes, cómo va interpretando los gestos, las miradas, ¿sí? Los llantos, es decir, las madres tienen este poder de poder distinguir el tipo de llanto, y no solamente un poder, sino que el poder más impresionante es que lo nominan, esto es un llanto de hambre, este es un llanto qué sé yo, que necesita cariñito, ¿sí? O que tiene cólicos. Esa capacidad que tiene la madre de poder conectar con las necesidades de su hijito, de su hijita, le va a permitir ir nominando a través de la palabra distintos estados afectivos que de a poco el infante se va a ir apropiando y va a poder nombrarlos, ¿sí? Entonces, en teoría habría un periodo que es como prelingüístico, como dice la palabra, lo prelingüístico es aquello que todavía no se puede consignar como lo que ustedes me están escuchando ahora, ¿verdad? Yo estoy hablando fluido, ustedes logran entender las palabras que yo digo, no tengo problemas con la sintaxis, no le estoy diciendo lengua, nenane, nanano, ¿sí? Que es como más del área de lo prelingüístico, ¿sí? La palabra comienza a aparecer con mayor fuerza a partir del segundo año de vida y cuando me refiero que empieza a aparecer con más fuerza, no quiero decir que no hayan palabras antes de los 2 años de vida, por supuesto que la hay, ¿sí? Como habíamos revisado anteriormente, ya al año van manejando entre 8 a 10 palabras, ¿sí? Eh, em, pero sí empiezan a formar frases, ¿no? Empiezan a poder, o sea, entienden la lógica del lenguaje, ¿sí? Eh, y aparecen, bueno, en los 2 primeros años, aparición de las primeras palabras en situaciones interactivas, de formas muy contextualizadas para luego ir generalizándose. El lenguaje tiene esta capacidad de referirse mucho al contexto, ¿sí? Entonces siempre, no sé, pues no le sean a los chilenos que tenemos nuestras propias palabras, ¿verdad? La palta, en otro lugar el aguacate, aquí los porotos, por otro lado los frijoles, pero si yo les digo porotos, ustedes van a entender perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo, y viceversa. ¿M? Entonces las palabras van a tener significado también dependiendo del contexto en el que se hablan. ¿M? Y por ello también entre los chilenos no entendemos perfecto, pues, hoy que está acuático, ¿sí? Usted, si le digo, hoy, chuta, tuve una tarde acuática, es cosa que ustedes escuchen mi misma entonación para darse cuenta a qué me estoy refiriendo con que tuve una tarde o un día en el hospital acuático, ¿sí? Eh, y así con las palabras van a descifrarse a propósito del contexto. ¿M? Entonces ahí aparece también todas las variedades de dialectos, es decir, todos hablamos español, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, bueno, exceptuando Brasil, sí, pero claro, cada uno tiene como
ciertos códigos que entre nosotros los vamos a saber descifrar. ¿Mm? Profe, Dígame, hay un compañero que tiene problema para ingresar, Roberto Jerez. ¿ya? Si es que le puede mandar un link. Ya estoy aquí. Ya. Ah, ya, acepto. Vale, Bueno, gracias. vaya. Ya, pero me gusta Disculpe. el compañerismo, ¿no? Que disculpe, está bien, si el compañerismo ahí se valora en estos tiempos, así tranquilo. Los voy a silenciar. Ya. El lenguaje también va a tener una función autorreguladora, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, si el niño o la niña cuando va adquiriendo el lenguaje no va y quiere tomar la manzana, puede decir, oye, ¿me puedes pasar la manzana? O quiero manzana, ¿sí? El lenguaje tiene una función mediatizadora que nos ayuda incluso a poder regular los propios impulsos que tenemos. ¿Mm? Entonces uno, si tiene ganas de ir al baño, no va y se hace pipí, por ejemplo, ¿verdad? Uno va y pregunta, disculpa, quiero ir al baño, ¿sí? Entonces hay algo del lenguaje que nos permite a nosotros también, por ejemplo, poder representar la necesidad que tenemos y poder expresarla acorde al contexto, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que es muy distinto, no sé, pues pedir el baño cuando recién estoy llegando a un lugar que no conozco, quizá ocuparé un lenguaje más formal, ¿verdad? Versus si voy a la casa de mis papás o qué sé yo, de amigos de toda la vida, ¿sí? Entonces, el lenguaje tiene también esta función autorreguladora. Profe, Como ustedes saben, dígame, dígame. le interrumpí, perdón. Es No, que le no, iba a decir, no, dígame. yo tenía entendido también que el lenguaje es una de las herramientas que le permite al niño a traducir la emoción. Por ejemplo, cuando el niño está frustrado y el papá le explica el por qué o el cómo reaccionar ante eso. Una vez que entienden el lenguaje, también entienden mejor la emocionalidad, si se la puede explicar. De todas maneras, sí, de todas maneras, de hecho uno ve hoy en día los niños y las niñas, los que tienen hijitos, ¿verdad? O sobrinitos, hermanitos chicos, que los niños también por el cómo ha cambiado las nociones de crianza hoy en día, ¿verdad? El rol que tiene el padre, que ya no es solamente proveedor, sino se espera que sea más activo, en fin. Y los niños, yo lo que he notado al menos es que tienen mayor facilidad para nominar sus emociones, ¿sí? Y también en la medida en que se logren nominar las emociones, que se logren representar, eso te permite regularlas también. Así que estoy muy de acuerdo con Gabriela en ese sentido. ¿Mm? Si yo logro reconocer que tengo miedo, ¿sí? En vez de llegar y, no sé, hacer algo que atente, que sea más riesgoso para mí aún, ¿mm? Es esa posibilidad de poder representar la emoción, de poder nominarla, de poder decir, mira, yo estoy sintiendo esto, también me ayuda como función regulatoria. De todas maneras, Gabriela, y créeme que en apego vamos a dedicarle harto a eso, porque de hecho en psicoterapia lo que uno trabaja es justamente que el paciente, la paciente, el usuario, la usuaria pueda reconocer las emociones que atraviesa. ¿M? Y también distinguiendo en esta noción que las emociones no nos definen. Las emociones es esperable que ustedes, que yo, podamos experimentar todo tipo de emociones, rabia, pena, enojo, ya, deje rabia ya, miedo, sorpresa, ¿sí? Y distinguir la emoción como un estado versus un ser, ¿sí? Cuando alguien se define a sí mismo como yo soy enojón, ahí uno podría cuestionar un poquito eso, porque la verdad es que el enojo es una emoción, no es un estado ontológico del ser, por así decirlo. ¿Mm? En fin. Gracias. Entonces, Nara, ya, desde el nacimiento, como ustedes saben, es capaz de emitir sonidos, llantos, gritos. A partir de los 3 meses empiezan los gorjeos, que son como sonidos guturales, ¿sí? Como, ja, ja, ¿sí? Como las primeras, casi no alcanzan ni ser protopalabras. ¿M? Son sonidos algo más articulados. Ya el balbuceo, que comienza a los 6 meses, ¿verdad? Va a combinar sonidos vocálicos, la E, ¿sí? Con consonánticos. ¿M? Y ahí va adquiriendo como la melodía y la entonación propia del lenguaje en el cual está inmerso el niño y la niña, po. Ahí está todo el rollo con los acentos, ¿verdad? Sea un fenómeno re interesante porque
con el tema del acento, porque en general a uno le cuesta mucho identificar el acento de uno, ¿sí? Como que uno tiende a pensar que el acento de uno es neutral, y uno, no sé, pues conversa con alguna argentina o alguna mexicana y uno al tiro le siente el acento, pues, y ellos también creen que ellos son los neutrales, ¿sí? Entonces, es re interesante, no sé, por ejemplo, los chilenos tendemos a alargar mucho las vocales. Si se fijan cómo hablo, bueno, ahora lo estoy haciendo un poquito más como notorio, pero uno tiende a alargar las vocales al final, ¿verdad? Entonces, el niño desde muy chiquito, ya de los 6 meses, logra incorporar también estas reglas, ¿verdad? O el modo en que se lenguajea, ¿m? En su contexto. Y ya a los 9 meses arma las protopalabras, ¿verdad? Que son fonéticamente estables. Entonces aquí aparecen va, mamá. ¿M? O no sé, como quizás papá y mamá no son el mejor ejemplo de protopalabras, porque es como que uno le entienda al niño, pero aún no lo dice tan bien, ¿sí? Podría ser algo así como, a ver, celo en vez de cielo, ¿sí? Y ya al final del año ya logra expresar como, con bastante claridad lo que quiere transmitir, ¿sí? Y ojo, porque la posibilidad que tiene el niño de transmitir y de expresar, en gran parte es la función que le entrega a los cuidadores, ¿verdad? De como habíamos hablado en un primer momento, de poder ir significando lo que quiere decir el niño o la niña. Entonces ahora vamos de lleno con Vygotsky. ¿De qué país se imaginan que es Vygotsky? ¿Ruso? Ruso, Ruso. tal cual, es ruso. Vygotsky es un autor re importante, hasta el día de hoy muy ocupado en el mundo de la psicología. Pero Vygotsky, bueno, le interesaba investigar cómo aprende, en eso lo comparten con Piaget, también comparten esta epistemología más constructivista, ¿sí? Es decir, que el conocimiento no es algo que yo adquiero como llego, paso un billete, qué sé yo, 500 pesos y me compro un helado. ¿Sí? Para Vygotsky, para Piaget, cuando ellos hablan de una epistemología constructivista, o cuando se piensa de ambos autores desde una epistemología constructivista, estamos diciendo que sus supuestos sobre el aprendizaje se basan en la co-construcción, ¿sí? En cómo el niño interactúa con el ambiente, lo modifica y viceversa, ¿m? Que fue una noción que abordamos, a mi parecer, ampliamente con Piaget. ¿Él es el que habla del aprendizaje vicario? Exacto, él es. El mismo Vygotsky, sí. Él se centra en los procesos sociales y culturales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. En ese sentido, cuando Gabriela menciona el aprendizaje vicario, Vygotsky plantea que los niños aprenden viendo, mirando. Y es re interesante porque es algo que está tan, o sea, es tan fuerte el impacto de Vygotsky en nuestra cultura que nosotros lo tenemos internalizado. Nosotros mismos decimos como, el niño está imitando al papá, o está imitando al hermano, o está imitando a la mamá, ¿sí? Lo damos por sabido eso. Pero ese supuesto que para nosotros es tan obvio, fue un tremendo descubrimiento en el tiempo de Vygotsky, ¿sí? Que los niños lograban aprender a propósito de lo que hacía alguien significativo, alguien a quien querían imitar, ¿sí? Y por eso Vygotsky se va a centrar más en lo social. Y justo esto es una de las primeras diferencias que va a tener Vygotsky con Piaget, ¿sí? Si bien ambos tienen una postura constructiva, o sea, una epistemología constructivista, ambos plantean que el sujeto es activo en su aprendizaje, ¿sí? Piaget, recuerden que los estadios tienen algo más determinista del lado biológico, ¿se acuerdan? Que es universal, que es invariable. Vygotsky va a dar va a enfatizar más que más que en lo biológico, lo rosa, lo habla, la hace guiño, pero va a enfatizar más en el rol de lo social, de la sociedad.
Entonces, bueno, Piaget por su lado habla de una mente individual en su integración e interpretación de la información acerca del mundo, y Vygotsky el crecimiento cognitivo y aprendizaje por medio de la interacción social. ¿Sí? Ese va a ser como el gran aporte de Vygotsky. Ya, desde acá usted tiene que poner mucha atención porque desde aquí se vincula con el trabajo que tienen que hacer. Porque de hecho el trabajo que tienen que hacer se los voy a compartir para que lo tengamos así ultra claro. Miren acá, ¿qué les pido yo? Ejemplificar la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. ¿Sí? Entonces, para que respondan esta pregunta, ¿desde dónde vamos a comenzar ahora? ¿Les sirve? Profe, disculpe, ¿qué pregunta era? Porque no alcancé a ver lo que mostró. Ah, ya, espérame. Acá, mira. Ejemplificar la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. Ah, ya. Gracias. De nada. Mm, Entonces, sí, desde ahí Fiona. Ahí sí, ustedes ahí sí. ya... ¿Cómo? No, es que yo no veía nada, pero ahí sí pude. ¿Lo puedo ver? Ya, Gracias. de todas formas, le mandé la pauta, así que ahí la pueden ver y para que vayan ya desde ya asociando como qué es lo que se les va a pedir en ese punto. Entonces, para Vygotsky, las actividades compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades de pensamiento y conducta de su sociedad y a hacer propios sus usos y costumbres. ¿Sí? Entonces, Vygotsky va a decir que el aprendizaje va a ser contextual. El niño va a aprender según los códigos contextuales en los que se mueve. Y eso nos sirve para hartas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde, a ver, todo el mundo se saluda en la mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Lo más probable es que yo también haga lo mismo. Y que después me cambie a otra ciudad y yo diga buenos días, y digan, oye, ¿qué onda la raíz está media, sí, deschavetada, no sé, ¿eh? Lo que uno va aprendiendo son como los códigos culturales y sociales del contexto en el que se mueve. Y por supuesto uno los va adaptando también. Vygotsky colocó especial énfasis en el lenguaje. Y miren esto, no solo como expresión de conocimientos e ideas, ¿sí? Que es como la función tradicional del lenguaje. Uno dice, ¿para qué sirve el lenguaje? Bueno, para comunicar, ¿no? Pero Vygotsky le da otra función al lenguaje. Y dice, ok, sirve para expresar, sirve para comunicar, sirve para decir, oye, me presta el baño, oiga, profe, ¿dónde está la pauta que mandó? Sirve para comunicar. Pero además sirve como medio esencial para aprender y pensar acerca del mundo. ¿Por qué? Porque el modo en que pensamos está ampliamente ordenado en torno al lenguaje, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando uno, no sé, va en la calle o está, no sé, en la mañana cuando uno se levanta, se queda unos minutos pensando, uno piensa en palabras, uno piensa como hablando, ¿sí? Entonces, la mayor parte de de nuestro pensamiento se basa en palabras. ¿Mm? Mientras no escuchen una voz, estamos todos bien. Profe, pero Dígame, ese aprendizaje requiere una interacción, me imagino, ¿verdad? tal cual, Daniel. Sí, Sí. todo en Ah, base a la ya. interacción. Sí. Claro, ya, ok. Esa es como la idea base de Vygotsky, la interacción. Claro. Ok, gracias. Eh, los orígenes sociales de la cognición. ¿Mm? Todos los procesos cognitivos superiores se desarrollan, como nos comentaba el Daniel, a partir de la interacción social. Entonces, la actividad mental humana, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, oye, ¿qué tomo? La micro del metro, oye, voy más tarde, voy ahora al supermercado, pucha, ¿dónde podré comprar mascarilla?
O sea, todo eso, toda la actividad mental humana resulta, es resultado más bien del aprendizaje social, ¿sí? No como algo solo independiente, que era como más bien la postura de Piaget. ¿Mm? Entonces, a través de actividades conjuntas con personas más maduras, y aquí ya viene el concepto de zona del desarrollo próximo, los niños llegan a dominar estas tareas y a pensar de manera que hacen sentido en su cultura. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos vigotskianos, ustedes, yo y todas las personas, aprendimos a través de otras personas que iban enseñando y mostrando cómo funciona el mundo, cuáles son sus códigos, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿sí? Qué es lo aceptable socialmente y qué es lo que no. Y todo esto, como el medio es el lenguaje. En la medida en que los niños dominan tareas más cotidianas, ¿verdad? Más difíciles, son capaces de participar en diálogos cooperativos con los adultos, o bien con niños o pares más expertos, quienes lo ayudan en sus esfuerzos por aprender. Entonces, también le podemos dar gracias a Vygotsky de por qué aparecen los trabajos grupales. De hecho, si usted, no sé, alguien que sea profe o que trabaje en colegios, aquí me puede prestar una manito. Yo tengo entendido yo trabajé hace tiempo en colegio, pero yo me acuerdo que desde kinder ya, que los niños le hacían hacer actividades grupales y que si uno observaba el comportamiento, siempre uno podía detectar si es que había uno que tenía ciertas dificultades con alguna actividad en particular y otro que pudiese prestar apoyo en eso. ¿Mm? Si tenemos eso, también en gran parte en gracias a Vygotsky, ¿sí? Vygotsky plantea que los niños y las niñas van aprendiendo no solamente de los adultos, de los cuidadores, de sus profesoras, de sus profesores, sino también del grupo de pares. ¿Mm? Entonces, para Vygotsky hay tres grandes supuestos. Por un lado, hay un análisis evolutivo, en donde las habilidades cognitivas de los niños pueden ser entendidas solamente cuando se analizan y se interpretan evolutivamente. ¿A qué me refiero con evolutivo? Evolutivo está muy vinculado como a la parte biológica que se pone en juego, biológica, genética, ¿sí? Propia de la especie humana, que se pone en juego en el desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, no es que Vygotsky desmienta a Piaget, al contrario, dice, sí, eso vale, es cierto. Hay ciertas predisposiciones que tenemos los seres humanos y ciertos estadios que uno pudiese identificar. ¿Mm? Por otro lado está el rol del lenguaje, que a este es lo que es como el fuerte de Vygotsky. Las habilidades cognitivas van a estar mediadas por palabras, lenguajes, formas de discurso, que sirven como herramientas psicológicas para facilitar y transformar la actividad mental. ¿Mm? Y por otro lado, las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, las habilidades cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están imbricadas en un contexto sociocultural. ¿Sí? No, profe, ¿qué significa imbricado? Imbricado es como que son parte de un contexto sociocultural, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo que a mi parecer es bastante actual. Es muy probable que, por ejemplo, los niños que estén chiquititos, ¿verdad? Que hayan recién empezado en el jardín infantil y ahora con el tema de la cuarentena, que no sabemos realmente cuánto va a durar, ¿sí? Y que ya se viene pensando que va a tener un impacto en el modo en que nos vinculamos. Igual los chilenos somos bien del dar la mano, ¿verdad? De saludarnos de besito en la cara, ¿sí? Algunos que se sienten más cómodos con los abrazos. Entonces es muy probable que el contexto actual de pandemia
venga a modificar el modo en que los niños en particular se vinculen más adelante, ¿sí? Como que ya va a tener un impacto en nosotros siendo que somos adultos y todo, como que en los niños 5 o 6 años va a tener un impacto bastante mayor que puede que se replique hasta la vida adulta de ellos y quién sabe si es que más, ¿sí? Porque el tema de la instancia social, el tema de estar a un metro, está siendo parte de las prácticas cotidianas de hoy. ¿Mm? ¿Sí? Es parte de las interacciones. ¿Sí? Entonces, les pongo un ejemplo actual de una eventual predicción, no lo sabemos, vamos a tener que hablar en un año más y ver qué pasa. ¿Mm? Como ustedes saben, el lenguaje es algo que es propio del humano. Ojo, yo no estoy diciendo que los animales no se comuniquen, se comunican y lo sabemos, ¿verdad? Y de hecho los que tienen perros, ¿verdad? Saben, a veces hay como un nivel de desarrollo de la comunicación súper interesante donde el dueño o la dueña saben perfectamente qué quiere el perrito, con una mirada, la colita, así. Todo lo, o sea, los animales nos podemos comunicar, pero el ser humano tiene la particularidad del lenguaje. ¿Y por qué es una particularidad en el ser humano? Porque el lenguaje te permite hablar de algo que no está acá, e incluso de algo que ni siquiera vemos, ¿sí? Por ejemplo, el mismo tema, oigan, si estoy muy raya con el coronavirus, ustedes me cortan y me dan otro ejemplo, como discúlpenme, pero ahí me pueden ayudar con otros ejemplos, son los que se me ocurren ahora. Pero, por ejemplo, No. hablamos de un virus, ¿ah? Estamos todos igual, profe. El Estamos coronavirus. todos ¿qué- igual, qué? estamos todos igual, parece que sí. Estamos hablando de un virus que no lo vemos. Hemos visto un par de fotos que tiene forma de corona y por eso se llama coronavirus, pero yo no veo el coronavirus. Y mi vida actualmente, y la de muchos en el mundo, se rige en torno a algo que no se ve, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante del lenguaje. El lenguaje te permite representar aquello incluso que no lo ves, ¿sí? ¿Mm? Eh, Eso. Aquí, bueno, me interesa esta parte, los niños utilizan el lenguaje para autodirigirse, autoguiarse. Yo no sé si han visto, por ejemplo, niñitos como entre 3 4 años, que es muy divertido, que a veces están haciendo una actividad, están desarrollando una actividad y como que se hablan en voz alta. ¿Han cachado? Como que se hablan a sí mismos. ¿Lo han visto? Sí, No, profe. Sí, como un autodiálogo. Ya, den un ejemplo del que se acuerde. Hasta yo lo he hecho. He hablado solo, hablar solo. Sí, pues una vez igual habla solo y después da Sí, vergüenza, chuta, bo. alguien me habrá estado mirando. Claro, como que uno se planifica si ya no voy a hacer esto y todo, y estoy hablando en voz alta. Sí, po. Sí, que, Sí, profe, autodiálogo hay, uno tiene todo el día autodiálogo interno, pero usted se sí, refiere al de los niños que viene siendo otra cosa. profe, es exacto. como cuando los niños están jugando, no sé, y dicen así como, y ahora vamos a calentar la comida en la ollita. Eso. Ese es un ejemplo muy clásico del autohablarse, sí. Y ahora vamos a calentar la olla y ahora estamos haciendo esto, sí. Los niños como están apropiándose el lenguaje, tienden a lenguajear más sobre las cosas que están haciendo, sobre las actividades que están realizando. Súper buen ejemplo, sí. Y el Rodrigo tiene razón, o sea, a veces uno se habla en voz alta también, pero claro, como, bueno, quizá alguien lo tenga más superado. A mí me da vergüenza cuando alguien me pilla hablando solo. Ya, Vygotsky concuerda con Piaget en que el pensamiento temprano es prelingüístico. Ya, esto es interesante, estimado y estimada. Yo ya le hice como unos esbozos de esto, pero el lenguaje y el pensamiento están muy vinculados. Y de hecho, hay algo que no podemos perder de vista, y es que si ustedes quieren evaluar el pensamiento, aún no hemos desarrollado tecnología, o quizás no tengamos los recursos acá en Chile al menos,
para poder acceder al pensamiento en sí. ¿Cómo uno accede al pensamiento de alguien? A través de la representación, que sería el lenguaje. A través del lenguaje, pues, claro. Vendría siendo la capacidad de representación que tiene la persona, como De toda- el prelenguaje, como ya el niño, por ejemplo, sabe que quiere leche, pero para eso tiene que representar lo que es la leche, para poder decir leche. por ejemplo, tal cual. Al principio van a ser llantos, después te acuerdas de estas protopalabras, antes los balbuceos, y eso van a mostrar formas como, por así decirlo, el desarrollo de la capacidad representacional. ¿Mm? Sí, tal cual. Eh, el pensamiento y el lenguaje eventualmente convergen. Muchas de las verbalizaciones no sociales ilustran la transición de la etapa prelingüística al razonamiento verbal, ¿verdad? Y aquí lo que plantea Vygotsky es que no queda tan claro cuando uno pasa de lo prelingüístico a habitar lo lingüístico, porque están estas fases previas donde el niño se va apropiando del lenguaje. ¿Mm? Cuando se refiere a verbalizaciones no sociales, cuando el niño habla en voz alta y no está interesado en que uno le entienda incluso. ¿Sí? Uno puede estar al lado del niño, el niño puede estar hablando, pero se está hablando como a sí mismo. Eh, bueno, aquí el ejemplo que le había comentado, si observamos las actividades de niños de 4 a 5 años, nos vamos a dar cuenta que se hablan a sí mismos en voz alta, ¿m? Mientras juegan o exploran el ambiente. Bueno, para Piaget, las verbalizaciones o este tipo como de lenguaje interno, ¿sí? Él las mira como más egocéntricas. ¿M? Y recuerden que el egocentrismo es como propio de lo preoperacional, en donde como que todavía no acusa recibo que hay otras personas con otras subjetividades. Es como el niño está un poquito en sí mismo, asume que los otros piensan como él o como ella. ¿M? Así se lo explica como este lenguaje hablado, como vamos a aprender el hornito, no sé qué. Así se lo explica Piaget. Para Vygotsky tiene otra función, po, ¿sí? Para Vygotsky ellos se hablan a sí mismos, ay, mira que estamos cocinando, qué rica ha quedado la comida. Lo hace para autoguiarse y autodirigirse. ¿Mm? Entonces el lenguaje ayuda a los niños a pensar acerca de su propio comportamiento y también lo ayuda a seleccionar cursos de acción, ¿sí? Entonces uno va viendo que los esquemas cognitivos se van ampliando cuando, por ejemplo, vemos al niño y vemos que el niño logra planificar una acción a través del lenguaje, ¿sí? Como ahora lo primero que voy a hacer es preparar la masa del pastel. Una vez que esté listo, lo voy a meter al horno, ¿sí? Hay capacidad de planificación ahí. Profe, me queda una duda ahí entre Piaget y Vygotsky. Dígame. Es que en lo que plantea Vygotsky también es como bien egocéntrico igual el pensamiento del niño. Entonces no sé Claro. si al hablar de social le quita el egocentrismo o solo que se construye más desde esa perspectiva. Yo te diría que son perspectivas distintas, o más bien énfasis distintos, como enfatizan en distintos procesos ambos, ¿sí? Para Piaget va a ser como, claro, está en el estadio preoperacional, donde predomina más bien el egocentrismo, entonces no habla para que tú lo entiendas, habla porque está centrado en sí. Y Vygotsky es como, no es que lo niegue, pero va a enfatizar en otro proceso de ese lenguaje interno. ¿M? Es más que nada como donde ponen el énfasis los autores. Bueno, se sabe que los niños usan un lenguaje más privado, y esto uno también lo puede pesquisar, cuando cometen errores. Entonces ahí uno ve, cómo hay intentos por regular la propia conducta, como, esto lo hice mal, debería haberlo hecho de otra forma, ¿sí? Como
O también cuando las tareas se tornan más difíciles, cuando no saben cómo continuar. ¿Mm? Los niños que se hablan a sí mismos cuando las tareas son difíciles tienen mejor capacidad de atención y concentración. ¿Sí? Por eso ahí es como que Vygotsky le hace el acento más como a la función que favorece el lenguaje interno, el que el niño se habla a sí mismo. ¿Mm? Con respecto al lenguaje interno, a medida que los niños crecen y que las tareas se tornan más fáciles, porque ya va logrando, ¿verdad?, como ampliar el repertorio conductual, el lenguaje autodirigido, que habíamos comentado, va disminuyendo. ¿Mm? Y ahí termina, o sea, y ahí pasa como este lenguaje que era como hablado, como, oye, ay, chuta, no estoy haciendo bien esto, o ay, quiero ir a tomar la pelota. Y eso no es que deje de pasar, sigue pasando, pero pasa dentro de uno. Entonces ahí está como esto de que uno se habla a uno mismo. Y esto me acuerdo de la famosa frase del Carlos Caselli, ¿verdad? Como no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso. Uno dice, oye, la frase pelotuda, pero la verdad es que no es tan pelotuda. Sí, efectivamente, uno puede no estar de acuerdo con lo que uno piensa, ¿sí? Porque en algún punto el lenguaje te permite pensar sobre lo que estás pensando. Te permite decir, oye, que estoy negativa hoy día, ando súper negativa, ¿sí? O te permite decir, oye, hoy día me he sentido bastante cómoda, qué rico, ¿a qué se deberá? ¿Sí? Uno puede pensar sobre cómo piensa, cómo uno siente. ¿Mm? Eh, ya, aquí, pregunta de la prueba que tienen que responder durante los módulos. La zona de desarrollo próximo. A ver, Vygotsky tiene dos grandes conceptos que son, como lo mencionaba la Gabriela al comienzo de la clase, el aprendizaje vicario, perdón, el aprendizaje vicario, y por otro lado, el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿m? Que se va a, que el acrónimo es ZDP, ¿sí? Entonces, no es muy diferente a lo que hemos venido conversando. Se basa la zona de desarrollo próximo en que los adultos o pares que están más adelantados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño antes de que éste pueda dominarlo e internalizarlo. Esta guía es de máxima efectividad para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo próximo. Estimados y estimadas, siempre vamos a estar en zona de desarrollo próximo. Claramente Vygotsky centra su investigación como lo centra en el aprendizaje, los primeros años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me meto a estudiar clases de guitarra, ¿sí? Y puche, voy, no sé, con una profe. Ya, ¿qué sabe hacer Raiza? Pucha, sé poner los deditos en las cuerdas, ¿sí? Si la profe me dijera, ya, tócate, qué sé yo, Bohemian Rhapsody, la voy a mirar y le voy a decir, disculpa, no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el rol que va a tener la profesora de guitarra va a ser, ya, Raiza, ahora el primer acorde, este el sol, ¿sí? Lo interesante de la zona de desarrollo próximo y por qué es tan importante la educación, ¿verdad? Es porque justamente es como el espacio, como potencial que uno tiene para alcanzar la actividad que uno quiere lograr. Entonces, si mi actividad es tocar guitarra, la zona de desarrollo próximo no va a ser necesario de no saber nada de guitarra a tocarla perfectamente, sino que van a ser pequeñas metas, ¿sí? Pequeños logros que van a apuntar a mi logro final, que es aprender a tocar guitarra. ¿Mm? Entonces, quizás mi primera actividad va a estar vinculada a conocer los acordes, ¿sí? Y una vez logrado, la profesora me va a decir, ya, ahora haces esto otro. Esa es la gracia de la zona de desarrollo próximo. Si yo llego y le digo a un niño de 4 años, ya escríbeme esto, no tiene sentido, no tiene sentido.
y lo sabemos, ¿verdad? Estimados y estimadas, vamos a ir a un pequeño break, son las 8:15, va a ser pequeño, ¿ya? Entonces unos 10 minutitos, a las 8:25 nos vemos, ¿ya? Sí. Estamos, profesora, muchas gracias. Si quieren, pueden seguir en el